Ahora vamos a tener presente pues la mesa de debate, en la cual tendremos como ponentes a los siguientes profesionales. Al profesional Luis Adolfo Sánchez, quien es docente de nuestra universidad en el área de Historia. Cuenta con una maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación por el Instituto Universitario de Posgrado de España. También es especialista en entornos virtuales de aprendizaje por el programa de especialización en entornos virtuales de Virtual Educa, con un posgrado en Geografía Política, Planificación por el Centro de Estudios Panamericanos e Investigaciones Geográficas de Quito, Ecuador, y actualmente profesor pues dentro de la Cátedra de Historia de Honduras en la Facultad de Ciencias Sociales de la U. Y él nos va a presentar pues una ponencia dentro de lo que es la modalidad de la educación superior. También contamos con otros profesionales en nuestra mesa principal que en su orden sigue la maestra Vanessa Merlo, quien es bióloga de profesión básica, con una maestría en gestión del desarrollo, con investigaciones varias y actualmente forma como docente también en la misma carrera. Después tenemos al maestro, no cambié el nombre, Edwin Medina, que él ya tiene su grado de doctorado en gestión del desarrollo, con una maestría en investigación educativa y su carrera básica es lenguas. Trabaja en el Departamento de Lenguas Extranjeras. Y finalmente tenemos a la maestra Noemí Borjas Rodríguez, que también como base tiene la licenciatura en Lenguas Extranjeras, con estudios en Relaciones Internacionales, con una maestría en Demografía Social y también en Cultura Lingüística, que le permite ampliar pues todo el trabajo que realiza dentro del Departamento de Lenguas Extranjeras. Entonces, con ustedes, los maestros que ahora van a participar, ayudándonos pues a ampliar este conocimiento de lo que nosotros podemos encontrar dentro de las modalidades de lo que es el estudio en la educación superior. Y le concedemos la palabra entonces al maestro Edwin Medina. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Nosotros en la mesa ya habíamos organizado nuestro trabajo de otra manera, entonces vamos a concederle la palabra a mi colega historiador por acá. Buenos días, vamos a iniciar esta mesa de debate sobre un tema que se le ha dado en llamar modalidades de atención al estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Si me notan nervioso es porque así son los estudiantes cuando están haciendo exposiciones ante sus profesores y sus compañeros. O sea que aquí las estamos pagando aquellas que hacemos con ellos en el aula. Por eso en la mañana cuando la conferencista dijo, ¿quiénes son estudiantes? Yo fui el primero que levanté la mano porque sabía que me tocaba esto hoy. Entonces, ya preparándome. Primero, la presentación la tengo distribuida en 3 ideas muy puntuales. La primera, modalidades de atención al estudiante en la UNAM. El segundo, escenarios y estrategias de atención al estudiante universitario. Y la tercera, modalidades y multiformatos en el desarrollo de los programas de la asignatura de Historia de Honduras, que es prácticamente como mi experiencia. Lo que aquí voy a compartir con ustedes es como el testimonio de un cristiano convertido, de historiador, convertido en profesor, pero además de profesor que he andado incursionando por varios espacios, es decir, en sistema a distancia, en el sistema presencial y también en modalidad virtual. Un poco por ahí van las ideas. La universidad, desde el punto de vista institucional y normativo, tiene 3 modalidades de atención. Tiene la modalidad presencial, que es el ser de la universidad desde su creación, y es el ser de la universidad desde la ley orgánica, que es la máxima figura que tiene como documento que le
institucionaliza su rol educativo. Pero también, en la medida que la universidad va creciendo y la demanda va creciendo, y para que sea nacional, fue necesario incorporar una modalidad a la cual se le ha llamado Sistema de Educación a Distancia. Y en los últimos años, con ya la universidad con plataforma tecnológica y con todo este tipo de herramientas y recursos, ha entrado también a la atención de una modalidad a la cual se le llama educación o formación o cursos en línea. Esto pues está documentado dentro de lo que van a ser los documentos que institucionalizan la educación de la UNAM. Pero dentro de estas tres modalidades, la presencial es la que mayor cobertura tiene, la que mayor atención tiene, la que mayor participación tiene en el proceso educativo de los estudiantes. La bimodal la vamos a ver que eso también es como un concepto, un término bastante también cambiante. No voy a entrar en detalles de qué es modalidad presencial, eso nosotros lo vivimos, y si vamos a decir de que está en una hora fija, etcétera, etcétera, pues eso lo vamos entonces a darlo como característica. Pero la bimodalidad sí tiene sus cambios y sus diferencias en cuanto a la atención por parte del profesor al estudiantado. Ambas son las que más predominan en atención al estudiante en la universidad. ¿Qué características presenta la modalidad tradicional? Eso pues ya lo sabemos y lo hemos estado escuchando acá en la participación de otros compañeros y de los conferencistas. Dice que la educación presencial es aquella que se desarrolla en una hora definida, en un aula definida, en un edificio definido, y eso es lo que nosotros llamamos como carga académica o como programación de carga académica. Y luego que para el desarrollo de los contenidos se requiere forzosamente la presencia del profesor en el aula física. Esa es una característica así bastante genérica. Ahora, tengo señalado en color azul lo que es la comunicación. En todo lo que llevamos ya de hoy el 50% de estas actividades, a ninguno hemos escuchado que lo más elemental en el proceso educativo es la comunicación. Esa comunicación que debe de haber entre profesor-estudiante, estudiante-estudiante, profesor-profesor, es prácticamente inexistente. Hay algunos casos en la cual sí, con el estudiante, tiene comunicación hoy a través, por ejemplo, a través de WhatsApp, o muy poco ya el correo electrónico, pues como que eso ya está ya en fuera en desuso, pero sí hay mucha comunicación entre estudiante y estudiante, pero no hay comunicación entre profesor y estudiante, muy poco, pero no hay comunicación tampoco entre profesor y profesor, si se fijan. Muy pocas veces nos reunimos con profesores a tratar temas que tengan que ver con el desempeño, con buenas prácticas o con problemas que se presenten dentro del aula. Eso es un poco la característica de la presencialidad. Luego, la bimodalidad, básicamente aquí se identifica con el sistema que se llama educación a distancia. Y del sistema de educación a distancia, mi compañero de mesa nos va a compartir sus experiencias y también algunas observaciones que tiene en esta modalidad. Igual, casi es copia-pega con el sistema presencial, porque es a distancia por el tiempo o la distancia que tiene que viajar un profesor a atender cada 15 días o cada semana una sección. Los contenidos son similares, el mismo profesor, en un aula física en su mayoría de tiempo, y muy poca comunicación también entre profesor y estudiante, pero sí comunicación entre estudiante y estudiante, pero no comunicación entre profesor. Pero tiene una característica esta, y mi compañero la va a confirmar, que la oferta académica, a pesar de que es un sistema de atención que tiene ya más de 40 años, la oferta académica es bien pobre. Ha estado ahí con 3 carreras nada más, y luego creo que en los últimos años estaba observando que hay como unos 2 técnicos, a pesar de que es un sistema que en otras universidades de otros países de América es la que más fuerte es su cobertura y su diversidad también de atención en cuanto a la formación académica. Igual también entonces, esa sería alguna diferencia que hay dentro de lo que sería la educación a distancia y la educación presencial o la atención presencial.
Lo más así reciente en estos últimos años es la atención o los cursos que se le llaman en línea. Pero ¿qué características tiene esta modalidad? Una, las asignaturas que se ofrecen, con los programas que se ofrecen y los contenidos que se ofrecen, son los mismos que se sirven en la modalidad presencial y a distancia convencional o tradicional. Lo único que cambia es el acceso a una plataforma y a un sitio. Luego los profesores son los mismos que atendemos presencial, los mismos que atendemos a distancia, son los mismos profesores que dan también cobertura o atención en esa modalidad en línea. Una observación que tengo por la experiencia que tuve hace el tercer periodo del 2017 es que no hay casi comunicación entre profesor y estudiante, a pesar de que es una modalidad en línea. Al estudiante lo dejan ahí que ande solo, se tropece solo y vea cómo se resuelven sus problemas. Esa es una observación que se puede hacer. Luego también tiene otra característica así muy interesante, que en el 2017, en el tercer periodo de 2017, para poder atender ese primer ingreso que viene en el tercer periodo, se crearon una figura que se llama la automatización de los contenidos. ¿Y qué significa automatización? Significa entonces que había que entregarle al profesor, a la DIE, entregarle un paquete de exámenes en la cual ahí se le van a programar al estudiante durante 3 días disponibles, y a partir de ahí entonces el profesor deja de prácticamente tener ningún protagonismo dentro de la modalidad. Eso entonces ha creado y creó un problema muy serio. 1, deserción de parte del estudiante. 2, bajo rendimiento. 3, una expresión que fue muy común en ellos, en sus grupos: estoy pasando, pero no estoy aprendiendo. Así, de sencillo. Luego, también, otra característica de esta atención, de esa modalidad en línea, y respeta los principios del modelo educativo. Ahí no hay calidad, es decir, calidad en cuanto a que el estudiante sea capaz de aprender bajo instrucciones en la cual el profesor, como su guía, le proporciona. 1. 2, la pertinencia no es cierto, porque el estudiante no se siente identificado con su institución. Estoy llevando el curso en línea, pero nada más, hasta ahí. La otra, equidad. No se ha hecho un estudio del estudiante que quiere llevar su asignatura en línea si cuenta con las condiciones y las herramientas suficientes para poder tener, desarrollarse en ese sentido autónomo de aprendizaje. Y la interdisciplinaridad tampoco existe, porque cada quien está en su islita. Estoy en esta clase, pero no tengo nada que ver con sociología, no tengo nada que ver con lengua, no tengo nada que ver con lenguas extranjeras, con español, etcétera, sino que un poco bastante fragmentado. Luego hay más también, hay más ideas. Lo de 500 estudiantes por sección óigame ustedes, es un abuso, porque estos son cursos que tienen créditos. Estos no son cursos libres, que los va a sacar alguien por afición, o me interesa historia de Honduras, la voy a matricular y como no tienen ningún crédito, no me importa si me retiro o aprendo o qué pasa. Consecuencia de esto, para este tercer periodo se ha observado que cantidad de muchachos y muchachas, su índice académico no lo han podido recuperar, no lo han podido superar y son los últimos en matricularse. Es decir, que en 4 periodos, en la cual normalmente pudieron haber tenido ya sus 16 clases, apenas han cursado 7 a 8 clases. Claro, ellos no saben, no conocen de sus derechos y sus deberes, y por esa razón me imagino que no han protestado. Luego también hay más. Ese es un sistema que tenemos que verle con bastante cuidado. Es decir, no es el sistema ni la modalidad, sino cómo está estructurado y quién o cómo está dirigido. Ese es lo que creo que había, porque la modalidad en sí no es que sea pues dañina, no.
de ninguna manera. Lo que no hay es la suficiente visión a la cual tiene que orientarse los contenidos y también orientarse la atención. Hay bajo índice, eso ya lo había hablado, hay deserción por varios factores y en un 100% en pregrado no es recomendable la atención en línea. Está bien para posgrado un 80% funciona, un 20% presencial, pero para pregrado funciona en un 80% presencial y un 20% con soporte en línea, que eso es lo que voy a explicar ahora con esa atención híbrida, que muchos de nosotros, de los que estamos acá, lo estamos practicando. Tenemos nuestras secciones presenciales, tenemos la opción de migrarlos al campus y desde el campus poder diseñarles, programarles actividades, evaluaciones, tareas, etcétera, y somos siempre el profesor que está a cargo de esa sección, no un optimizador pedagógico que le han dado en llamar en la DIE, sino que el profesor, al igual que en el aula presencial, él también tiene su propio control y también tiene su propia alimentación de su sección. A esa modalidad yo la considero bastante útil porque al estudiante se le va educando en el uso, manejo, disciplina de ir trabajando en plataformas tecnológicas. Pero también tiene algo interesante, que lo tengo ahí también en azul, que en momentos de crisis podemos seguir atendiendo al estudiante, no hay ningún problema, ¿sí? No necesitamos el aula física, por eso la tenemos como apoyo. Y en esa pues funciona porque ya se han hecho experimentos en periodos anteriores. La otra también es que aquí hay comunicación también entre profesor y profesora, hay un poco más de acercamiento, por lo menos identificamos quiénes están trabajando en esta modalidad y nos consultamos qué experiencia va teniendo, qué problemas va teniendo y cómo avanza su curso. Eso sería entonces otra idea. Escenarios y estrategias son las mismas que he presentado en este momento. En una modalidad presencial, en una bimodalidad, que también eso hay que replantearlo, a través del CED, a través del Sistema de Educación a Distancia, desde el campo y la modalidad en línea. Ahora, ¿con qué recursos, con qué materiales, en qué formatos, en qué multiformatos estamos atendiendo al estudiante? En esto a veces nosotros confundimos que son medios, que son recursos, que son herramientas, que son materiales. Cada una tiene su propia función, su propia aplicación, va a depender de la orientación de la asignatura. Y lo que más estamos trabajando es con lo que tenemos con materiales que están en la cuarta columna. Eso es lo que más estamos trabajando los profesores. La parte de los medios, parcialmente se está haciendo uso de ella. Y eso más que todo, casi más a título personal, a inquietud del profesor, porque eso se requiere, como todos lo sabemos, requiere de tiempo para preparar materiales para entornos virtuales. Y ese tiempo ahí parece que es el que un poquito, es el que nos incomoda. Pero realmente que si queremos o tenemos esa vocación de atención al estudiante, pues pienso que hay que dar un poco más de lo que es, esa es mi opinión personal, no es algo que creo que pueda ser una norma, pero sí vale la pena como ir incursionando en este tipo de atención, haciendo un buen uso del campus y también aprovechando los recursos que hay ahí en el campus de la misma universidad. Y a partir de ahí nosotros conservamos una figura que está en la ley orgánica que se llama, una de las figuras que se conserva todavía, que se llama libertad de cátedra. En una modalidad en línea, marcada o secuestrada desde una dirección, perdemos todo porque tenemos como varios látigos a la vez de vigilancia, porque nos llegan notas. El profesor tal dice no entró hoy y ya está la nota ahí con copia personal y con copia hasta el muchacho que vende los periódicos. No, ustedes, es un atentado. Y para esa razón entonces, por eso lo conveniente es que le entremos a esa modalidad. ¿Qué más tenemos? Creo que con esto es suficiente porque el tiempo va rápido. Sí. Bueno,
Recursos y medios. Venga. Me tiene bloqueado, sí. Esta es una trampa que usted me puso, ¿verdad? ¿Ah? Ya. Para el tiempo. Perdón. Bueno, entonces no me queda más que regresar. Ya. ¿Listos? Bien, continuando con lo que es la modalidad de la enseñanza en la educación superior y tener esta perspectiva de los 3 modos que utilizamos en la universidad, vamos a permitir ahora al doctor Edwin Medina que nos dé su enfoque en relación a las modalidades de la enseñanza en la educación superior. Bien, muy buenos días. Voy a empezar con una cita que establece que la educación es una manifestación esencialmente social. Por consiguiente, la educación es siempre consecuencia del momento histórico en que sucede, del lugar donde se realiza, de la cultura dominante, así como de la estructura sociopolítica vigente. Todo esto tiene que ver, y yo voy a hablar, o voy a profundizar un poco en la educación a distancia, pero voy a dar unos datos generales. La universidad empieza con la modalidad presencial en 1847. La modalidad a distancia empieza en 1978 y la modalidad que conocemos como virtual comienza en el 2010. Pero no es sino hasta el 2014 que se reglamenta la educación a distancia. Se crea lo que se llama el reglamento de la educación a distancia en el nivel de educación superior de Honduras. Quizás más adelante voy a plantear un poco sobre esto, pero no quiero dejar escapar, ya que es una mesa de debate, y al final ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas o consultar al respecto. Me preocupa mucho el hecho de que la educación a distancia esté siendo vista como una solución en tiempos de crisis. O sea, la educación a distancia no puede ser la alternativa para que cuando los estudiantes se tomen la universidad, porque por cuestiones administrativas o por mala toma de decisiones políticas, más bien, y administrativas, los estudiantes tengan o no tengan la razón. Eso ya no es algo que tiene que ver con la educación a distancia, tiene que ver con la educación, con la calidad de la educación en general, y creamos o no en la lucha estudiantil, se pretende mejorar la calidad de la educación. Entonces, me preocupa que estemos viendo en la educación a distancia una alternativa para tiempos de crisis. Y esto quiere decir que me preocupa que tengamos 500 estudiantes matriculados en una clase de español y que le están tomando como un massive online course, ¿verdad? Como un curso masivo en línea, autoevaluado, como los que hace el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y ellos son abiertos a todo el mundo y se ha vuelto famoso los cursos estos masivos, pero en el MIT las clases son presenciales y la calidad que tiene el MIT, claro que hay apoyo virtual y hay apoyo en tecnologías, pero los estudiantes de MIT van a la universidad, ahí presencial. Entonces, dejo eso ahí en la idea de, hay un principio de calidad, equidad y pertinencia de la educación que habría que pensar si realmente estamos brindando calidad y si realmente la educación que se brinda con un curso masivo, considerado que porque es una clase general, si realmente esto abona a la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Decía el profesor Sánchez justamente esa idea de que los estudiantes cursan esta asignatura y luego dicen, ¿y qué aprendiste? Pues muy poco o nada, pero tuve buena nota porque las opciones son de selección múltiple, etcétera. Bueno, voy a regresar a la idea. La educación a distancia o el aprendizaje abierto desde la UNESCO
es cualquier proceso educativo en el que toda o la mayor parte de la enseñanza es llevada a cabo por alguien que no comparte el mismo espacio ni el mismo tiempo que el estudiante, por lo que la comunicación se desarrolla a través de medios artificiales, electrónicos o impresos. Esa es la idea de la educación a distancia desde la UNESCO. En el reglamento de la educación a distancia en el nivel de educación superior de Honduras, se plantea que la educación a distancia es la modalidad educativa planificada y desarrollada en ambientes de aprendizaje que trascienden espacio y tiempo, es decir, que no requieren necesariamente de la presencia física de los actores del proceso educativo en el aula de clases y en la que se desarrolla un aprendizaje abierto, autónomo y significativo, con acompañamiento permanente apoyado en medios y mediaciones capaces de promover aprendizaje individual y colaborativo con estrategias que permitan articular la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. En este sentido, la educación a distancia se considera como una alternativa, como una fuerza que contribuye al desarrollo social y económico y se ha convertido en los últimos años en una parte indispensable de la educación. Pero, y esto porque existe el reto de democratizar la educación. En Latinoamérica particularmente se habla de democratizar la educación y estamos hablando obviamente de la educación pública, estamos hablando de que mayor número de estudiantes puedan tener acceso a la educación superior. Entonces surge la alternativa de aumentar la cobertura a nivel universitario mediante la educación a distancia. Sin embargo, el reto está en cómo aumentar la cobertura sin disminuir la calidad. Esto requiere obviamente flexibilidad en la manera en que se enseña, pero también requiere un modelo de evaluación especializado. El profesor Luis es especialista en entornos virtuales y también comprende claramente, como muchos de nosotros lo hacemos, que no podemos pensar en un modelo a distancia que imita el modelo presencial, que plantea el mismo tipo de evaluación. Es decir, estamos, según el modelo educativo de la universidad, en una enseñanza crítica, en un aprendizaje por competencias, pero seguimos evaluando por contenidos. Y en la virtualidad y en la educación a distancia, la evaluación sigue siendo la misma, sigue siendo una evaluación cuantitativa, sumativa, no formativa y no de procesos. Entonces, ¿cómo abona esto realmente a la calidad y a la pertinencia de lo que estamos enseñando? Obviamente, como universidades tenemos que responder a las exigencias de la globalización, incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, pero aunque más países están incorporando esto, no todo es blanco y negro, hay fortalezas, hay debilidades. El mismo reglamento de educación a distancia plantea, para empezar, la conceptualización, que es diferente, por ejemplo, a lo que planteaba el colega. Ellos plantean aquí: la modalidad de educación a distancia se puede desarrollar a través de programas o cursos en cualquiera de las siguientes expresiones: semipresencial, programas o cursos que se desarrollan por medio del estudio autónomo, en donde el estudiante asiste a encuentros presenciales y cuenta además con tutorías, etcétera, donde hay un facilitador, orientador, tutor y utilizan los recursos metodológicos específicos de la modalidad. Semipresencial con mediación virtual es la que incluye programas, cursos que combinan la virtualidad y la presencialidad, evidenciando que al menos entre el 40 y el 79% del diseño de sus actividades de aprendizaje y sus contenidos se desarrollan en línea. Y luego el virtual, donde se plantea que estos cursos o programas evidencian al menos un 80% de actividades de aprendizaje y contenidos en línea. Me llama la atención
que planteemos 80, 20, 70, 40, etcétera, cuando la universidad reconoce maestrías que nosotros podemos estudiar a distancia completamente, que las estudiamos en línea, en España, en Funiver tiene cualquier oferta de maestrías, tiene convenio con la universidad, hasta nos dan descuento, las cursamos en línea y no tenemos ni siquiera una reunión presencial. Y se aceptan, una vez que usted toma la maestría, que terminó sus clases, usted la puede incorporar en la universidad. Entonces, ¿por qué nosotros estamos limitados con nuestro propio reglamento a no hacer algo completamente virtual? Como vivimos en una sociedad de sospecha, yo pienso incluso, ¿será que le estamos dejando el espacio, aunque esto es para todas las universidades, ¿será que le estamos dejando el espacio abierto para que la virtualidad completa solo lo manejen los países desarrollados y nosotros sigamos consumiendo? No sé. En el artículo 12 del reglamento se plantea algo interesante. Dice que los programas o cursos en modalidad de distancia, que son esos 3 que les mencioné, deben contar con un sistema de evaluación característico de la modalidad. Tenemos la modalidad a distancia, pero no tenemos un sistema de evaluación característico de la modalidad como tal. Dice que también la institución que opte por la educación a distancia debe contar con un proceso interno que certifique y garantice la calidad de las actividades y recursos de aprendizaje de los programas o cursos de la modalidad a distancia. Yo doy clases en algunos casos en algunas de las maestrías de nuestra universidad y ahora se nos exige utilizar la plataforma. No, es que ahora todo es por la plataforma. Y todo es por la plataforma, es que ahí le suban las tareas y le suban las notas. Eso es la virtualidad, entre comillas. También dice que la institución debe contar con mecanismos que permitan evaluar el alcance del programa a distancia en lo relativo a nivel de satisfacción de sus destinatarios. La encuesta en línea, como la que nos hacen a nosotros que damos clase, y como hay que llenar ahí, es larguísima, ya los estudiantes están aburridos de estar llenando la misma encuesta trimestre con trimestre y que no sirve para mucho, ¿verdad? Ustedes me pueden corregir si me equivoco, o si no, mis jefes me van a corregir más tarde. Este tipo de evaluaciones realmente no aportan a la mejora de nosotros como docentes, de la calidad de la educación. Miren, hay una evaluación del docente que la hace el jefe de la carrera, el jefe del departamento, y nosotros nunca sabemos para qué sirve eso. Ni nos dicen a nosotros, mire, usted está en este nivel, tiene que mejorar en tal cosa. Es una evaluación quizás, pero no un acompañamiento. Dice entonces el nivel de satisfacción de los destinatarios, el rendimiento y los resultados del desempeño. Y cuando hablan de rendimiento, solo se van a preocupar por el rendimiento de los estudiantes cuando haya reprobación masiva o aprobación masiva. Créanme, les van a llamar la atención si sus estudiantes tienen aprobación masiva. Así que de vez en cuando aplace unos 2, aunque sea a distancia. Y a distancia es más fácil, no los ve, ¿verdad? Entonces, dice que en el caso de la educación a distancia, la institución debe contar con una política específica para determinar el número de estudiantes que debe atender el docente tutor según las diferentes expresiones de la modalidad a distancia. El problema nuestro no es la ausencia de políticas, es la falta de cumplimiento de las mismas. Las políticas están, se sabe lo que se tiene que hacer, sin embargo, seguimos haciendo más de lo mismo. No hay entonces un marco regulatorio para la educación, bueno, ni lo hay para la educación presencial, que empieza en 1847, o sea, regulatorio funcional. Hablo de un acompañamiento docente, hablo de el seguimiento a los estudiantes, hablo de una medición real de la calidad de la educación que estamos brindando. No lo estamos haciendo. Ayer hablábamos, se hablaba en una de las conferencias del enfoque por competencias,
y volvemos a esto. Nos vamos por lo que está de moda, por lo que nos exigen, por lo que las demás universidades están haciendo, porque no nos podemos quedar atrás. Pero, y lo dejo aquí nada más en la idea, tenemos muchas debilidades en la enseñanza en la modalidad presencial y ya queremos pasar a distancia en la virtualidad, ¿verdad? Entonces, ¿será que estamos preparados? ¿Será que somos los docentes los que no funcionamos? ¿Será la institución que no tiene un sistema claro de indicadores de calidad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, presencial, no presencial, abierta, en línea, la pregunta que yo me haría no es si realmente la educación a distancia va a ser la panacea y todos los hondureños ahora van a tener acceso a la educación. Realmente la idea que quiero dejar es, ¿vale la pena aumentar la cobertura sin mantener o mejorar la calidad de la educación que estamos brindando? Muchas gracias. Continuando con nuestro tema, vamos a tener ahora la participación de la maestra Noemí Borjas, que nos va a plantear desde el punto de vista de la modalidad de la enseñanza en la universidad el desarrollo de la autonomía a través del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿y ese? Le concedemos el micrófono y el control. A todas y a todos es un gusto participar esta mañana en este contexto del primer esfuerzo que hace docencia, que nos reúne, que nos abre los espacios para poder compartir, para poder reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas. Tengo el gusto de presentar el resultado de mi proyecto de investigación en el marco de la maestría en didáctica de lenguas y culturas, que tengo el gusto de haber sido una de las participantes de la primera promoción en esta universidad. El tema de la investigación es el desarrollo de la autonomía a través del aprendizaje basado en proyectos, específicamente el caso de los estudiantes de Inglés 1, conocido como Inglés General, en Ciudad Universitaria durante el segundo periodo académico del año 2016. Quiero comenzar contando una breve historia de Bob Lenz. Es una persona que se ha convertido en el líder en el manejo y en la promoción de esta metodología, de este enfoque de aprendizaje basado en proyectos. Él comenta que cuando tenía 11 años y estaba en quinto grado, su profesor de la escuela les pidió que escribieran poemas, y el producto final de esos poemas fue la elaboración y la publicación de un libro. En el caso suyo era orientado, era inspirado en las estaciones del año. Entonces, a partir de esa experiencia que él tuvo, lo motivó y se ha convertido actualmente en una persona que promueve a nivel internacional. Hace poco estuvo, por ejemplo, en España reuniendo diferentes especialistas en la enseñanza, sobre todo en las escuelas secundarias, pero que se están haciendo varios intentos para llevarlo al nivel superior. Es el fundador y director actual del instituto que se llama Back Institute de Educación, donde los alumnos se forman bajo ese enfoque. Bueno, pareciera que se habla de un proyecto nuevo, pero en realidad tiene más o menos 100 años y no es solamente un enfoque, ya que tiene su propia estructura. Algunos expertos mencionan que tiene 7 pasos. En el caso de la persona que yo investigué, establece 4 elementos importantes con sus respectivas subdimensiones. Tiene un impacto, es importante porque impacta en el desarrollo de competencias no cognitivas tan necesarias, por ejemplo, en nuestra sociedad. Y estas son el pensamiento crítico, la motivación, la colaboración, la implicación del estudiante en las tareas diarias, que consecuentemente lleva al desarrollo de un proyecto,
Y por último, y no menos importante, que se diviertan y que sean más felices mientras aprenden. Que al aprender, obviamente sabemos que también aprenden ellos y también nosotros. Es un trabajo auténtico que conecta directamente con el mundo exterior, impacta en sus vidas, impacta también en sus culturas. El contenido es, bueno, la investigación hace una revisión a los aspectos teóricos, a todos los enfoques, sobre todo en la didáctica de lenguas, y enfatiza mucho en el constructivismo y las teorías que se orientan a la acción, que también propone uno de los especialistas en enseñanza de lenguas, que se llama Purin, de origen francés. Aborda la investigación también los estilos y estrategias de aprendizaje, el trabajo colaborativo, que ya hemos escuchado al respecto esta mañana, y por último, todo el esfuerzo para medir si desarrollan la autonomía en la construcción del aprendizaje. Es una tarea compleja, hemos ido de enfoques tradicionales hasta todas las pedagogías innovadoras, pero que además sean efectivas. Y lo que queremos medir es qué tan motivados están para participar de manera activa en la planificación, organización, desarrollo y evaluación del aprendizaje. Una pregunta central: ¿es posible que se alcance la autonomía? Y eso fue lo que se trató de explorar a través del estudio. Como objetivo general es determinar si mediante esta metodología se desarrolla la autonomía en los estudiantes de Inglés 1 en Ciudad Universitaria. Y para el alcance de este objetivo se plantearon 4 objetivos específicos. Identificar las representaciones. ¿Cuáles son las ideas que también obedecen a los aspectos culturales de los estudiantes con respecto a la realización de proyectos de clase? Determinar las representaciones de los profesores del Departamento de Lenguas Extranjeras con respecto a los proyectos de clase. Hubo entrevistas a 15 docentes, algunos con nombramiento permanente y el 20% de ellos contratados por hora. También es analizar las estrategias que utilizan los estudiantes para autogestionar su aprendizaje. Y finalmente, a través del desarrollo de un proyecto que fue la filmación de un video, identificar los componentes del aprendizaje basado en proyectos. Referentes teóricos, nada más voy a mencionarlos. Vygotsky, obviamente como promotor principal del constructivismo, Purin, que ya lo he mencionado anteriormente, Kilpatrick, que ofrece toda la estructura de esta metodología, David Cole, con las experiencias para aprender, Freire, la práctica educativa, que es centrada en el educando, intencional, que debe ser también dialógica, democrática y también integral. Y Piaget, con la manipulación, también podemos conocerla como las experiencias, para construir el aprendizaje. Y bueno, está más o menos la estructura que establece Kolb, un profesor de origen norteamericano, Kilpatrick. Lo primero es tener un primer acercamiento con los estudiantes, información y ver de qué manera son perceptivos a la realización. Y ahí se proponen diferentes alternativas, participan activamente y luego los estudiantes deciden en qué quieren participar, que puede ser escribir un libro, puede ser una participación en una obra de teatro que luego la gente deberá conocerla, en este caso la filmación de una película. Luego, en contacto con los alumnos, plantear, por ejemplo, qué tareas van a realizar, que todas estas en conjunto conforman el proyecto final basado en sus propias experiencias, en sus propias representaciones, en un ambiente de continua colaboración, y luego lo planifican con la ayuda mediada del docente. Establecen qué metodología van a seguir para realizar el proyecto, siempre negociando, incluso en este caso conmigo,
poniéndose de acuerdo, y es interesante ver cómo se fortalecen sus criterios, por ejemplo, en cuanto a lo que es la calidad, en cuanto a la evaluación también. Y finalmente el proyecto, que debe ser autocontrolado por ellos mismos en todo momento y luego difundirlo. Se plantearon 3 hipótesis. La número 1, a través del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes de Inglés 1 desarrollan su autonomía. En la número 2, puede hacer evolucionar las representaciones de los estudiantes sobre el trabajo colaborativo, que no es solamente repartirse las tareas, sino trabajar siempre en función del otro para una finalidad común. Y la hipótesis número 3, las representaciones de los profesores con respecto a este método, a este enfoque, podrían evolucionar para permitir mayor autonomía en el aprendizaje de inglés si tuvieran mayor formación al respecto. Porque es relevante en cuanto al valor teórico, revisa todos los enfoques, busca el desarrollo integral del profesional universitario establecido claramente en el modelo educativo. Como relevancia social, gestiona y construye el aprendizaje, todo en apego a lo que establece el modelo educativo vigente, y luego dice que para contribuir a la participación libre, democrática de los estudiantes bajo todos los valores que también nos presenta. Este es el tipo de metodología cualitativa, descriptiva. Se realizaron cuestionarios, entrevistas, se llevó a cabo un diario de campo, hubo producción de textos por parte de los alumnos y también una breve revisión de los 2 manuales que actualmente se utilizan en Inglés 101. Es también experimental por el tipo de proyecto que desarrolla, que fue el video a través de este enfoque metodológico, y los conceptos principales que abordan en la teoría están los estilos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, el trabajo colaborativo y la autonomía. Bueno, la muchacha que presento en la fotografía, a quien le pedí permiso también para publicarla, resume cuál es el perfil de los alumnos. Y como decía la conferencista de esta mañana, es necesario hacer también investigación sociodemográfica de nuestros alumnos. En este caso, es estudiante de una de las 2 facultades de las que participaron los alumnos a las que pertenecían, Ciencias Médicas y Ciencias Económicas. Ella es de las Ciencias Médicas, tiene 18 años, la población de estudiantes estuvo entre 17 y 19 años. ¿Qué más? Estudió en un instituto privado de acá de Tegucigalpa. Y con respecto a los profesores, 43% de ellos, casi la mitad, tiene una vasta experiencia en la enseñanza, entre 20 y 35 años. Y el 50% tiene el grado de licenciatura. Bueno, una de las partes que recojo acá de los estudiantes es que dice: para hacer mi parte de la escena practiqué, investigué acerca del idioma y traté de hacerme responsable, adquirí compromiso con este proyecto y me sirvió de mucho como parte de nuestro aprendizaje. Eso es en cuanto a las estrategias que ella siguió para construir el conocimiento, para participar en la tarea que le tocó realizar. Otro de los estudiantes dice: en inglés recibía ayuda de la licenciada, me ayudó a pronunciar y de ahí hice mi trabajo sola. Y rescato esta última parte que dice: hice mi trabajo sola, en el sentido del logro que significa para ella dejar de ser dependiente para luego poderlo plasmar realmente lo que ella lograba conocer. Y luego acá doy a conocer los 4 grupos en los que estaba dividida la clase. Doy a conocer las experiencias, qué es lo que dijeron ellos con respecto a si son autónomos, si no lo son, según las estrategias a las que recurren, que estaban divididas en indirectas, en las directas de tipo cognitivo
Y entonces doy ahí algunos ejemplos. Dice uno de ellos: busqué ayuda para escribir los diálogos, luego escuché las grabaciones para repetirlas, me volví independiente y práctica. Busqué ayuda con mi familia en internet y con la maestra para pronunciar bien al momento de grabar. Y luego hay una generalidad de expresiones que abonan al concepto de autonomía que se estaba intentando investigar. Con respecto a la hipótesis 2, a través de este enfoque se puede hacer evolucionar las representaciones de los estudiantes sobre el trabajo colaborativo. Tenemos en escena una de las fotografías que tomaron luego de una escena en un restaurante francés que tenemos cerca de la universidad, porque dentro del diálogo se suponía que una de ellas, la muchacha, viajaba a Francia aplicando para una beca. Y luego acá, ¿qué piensan los estudiantes sobre sus experiencias al trabajar juntos? Entonces, los datos más importantes es que se constituyen una fuente de aprendizaje y que también adquieren mayor compromiso. Hablaron de liderazgo, de que pueden coordinarse y de que mejoran las relaciones interpersonales. En menor número hablaron de responsabilidad y algunos también de que es una forma de distraerse. Ahora, ¿qué piensan los profesores? Dicen que son autónomos los alumnos al trabajar juntos y que pueden colaborar, que están más motivados y que tienen mejor rendimiento académico. Hablaron de confianza, que están más relajados, más interesados y que mejoran, sus relaciones. El 40% de los profesores considera que están muy de acuerdo en que sus estudiantes trabajan mejor y el 60% manifiesta estar de acuerdo, es decir, que hay una actitud muy positiva para el trabajo colaborativo. Igual que en el caso de los estudiantes. Y luego reúno acá qué pensaron las autoridades del departamento, quienes fueron también entrevistadas, los profesores y los estudiantes. Dicen los alumnos que es aprendizaje para la vida. Esto fue después de realizar el proyecto de clase, que se aprende bastante, incluso que lleva mucho tiempo y trabajo, lo cual es cierto, que se aprende a convivir, se aprende de los compañeros, nos conocemos mejor, entre otras, tolerancia, paciencia, incluso que se es más feliz. ¿Qué dicen las autoridades? Esto es lo que ellos piensan. Dicen que estamos sentados enfrente de la clase, estas son las representaciones que tienen de los profesores, y que el estudiante está pasivo en su silla, sin importar mucho el diálogo con los demás. Los profesores acá podrán decidir si esta aseveración es cierta o no, dentro de nuestras propias experiencias de clase. Sin embargo, la misma persona considera que estamos en el rediseño curricular que busca pasar de lo tradicional a lo innovador, que se pueda propiciar la participación de los estudiantes. Y otra persona dice, de las autoridades, que independientemente de la propuesta, hay suficiente experiencia. Hablamos de que andamos 20, 30 años de experiencia docente, la mayoría, para lograr un tipo de estudiantes capaces de participar en la construcción de su propio aprendizaje. Y otro de los profesores no habla tanto de experiencia, pero sí de que es necesaria la formación en estrategias que use el docente para que los estudiantes puedan ser autónomos, que sean más capaces y más comprometidos. Y en la última de las hipótesis, queremos ver que cómo se puede evolucionar las representaciones de los profesores. Si estuvieran mejor formados, se analizaron las estrategias de enseñanza y los estilos de aprendizaje. La pregunta central fue, desarrolla actividades en las que los estudiantes tienen la oportunidad de planificar, organizar y distribuir las tareas. Y entonces, los principales ejemplos son que organizan murales, ya como producto final, presentaciones orales, murales que hacen solos, afiches
guías, pósters, debates y dramatizaciones. Y 3 de los profesores comentaron que no realizan ninguna de las actividades. Cuando revisamos los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes para medir qué incidencia tienen al realizar proyectos, entonces la mayoría, según el cuestionario que se hizo, son del tipo reflexivo. Según Solomon, retienen y comprenden mejor la información después de que toman un tiempo para pensar en esta. Es la oportunidad que se brindó a través del proyecto que realizamos. Dice, dediqué tiempo pensando. En cuanto a los estudiantes que tienen el tipo activo, hacen conexiones entre el conocimiento y las actividades del mundo real. Disfrutan más el trabajo con sus compañeros y alcanzaron más competencias comunicativas. Al respecto, una de las autoridades dice que es casi imposible adaptar el aprendizaje de una lengua a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y uno de los profesores mencionó que las estrategias implementadas se adaptan a los diversos estilos de aprendizaje, con lo cual yo también estoy de acuerdo después de haber realizado el proyecto. Y en resumen, ya retomando todos los conceptos principales que dieron la base teórica a la investigación, se puede ver claramente que abona a todo lo que dicen los teóricos al respecto. Dice, por ejemplo, en cuanto a la autonomía, el proceso requería de compromiso. Dice también que estaba ansiosa por realizarlo. Trataba de mantener el control y nos organizamos. En cuanto al trabajo colaborativo, realizamos en conjunto. Hubo respeto, tolerancia, las aportaciones fueron tomadas a bien por todos, lo cual dice de algún modo que hay inclusión en cuanto a esta estrategia. Traté de innovar, dice otro de los participantes. En cuanto a los proyectos de clase, que hay motivación, es muy emocionante, de las experiencias más lindas de mi vida, es un aprendizaje significativo, experiencias académicas y culturales. Está contextualizado porque también se consideró la cultura hondureña, hubo partes que se grabaron, se recrearon más bien para dar a entender que pertenecían ellos a la comunidad del Triunfo de la Cruz. En Tela también hubo participaciones en lengua garífuna. Y otro de ellos dijo, es aprendizaje para la vida. Como conclusiones, pienso que después de haber realizado la investigación, que sí es posible que alcancen la autonomía a través de esta propuesta metodológica. Comentarios como investigué sobre la lengua, indica que hubo cambios significativos que potenciaron las capacidades de los estudiantes. Grabamos las escenas una y otra vez, de verla la conciencia desarrollada en la corrección de sus propios errores. Los estudiantes utilizaron estrategias metacognitivas, hice bien mi trabajo, me volví autónoma, denotando sentimiento de logro. La mayoría confía en el apoyo de sus compañeros en principio para autogestionar su aprendizaje, por lo que debemos promover nosotros el trabajo colaborativo. Los manuales deben ser seleccionados bajo criterios de pertinencia y coherencia con los últimos avances en la didáctica de lenguas, y que es necesario y es también un desafío repensar nuestro modelo de enseñanza. La investigación dio lugar a proponer nuevas miradas a nuestro quehacer pedagógico, porque permite cubrir el aprendizaje basado en proyectos, el conocimiento que es el saber, procedimientos, saber hacer y los valores como el saber ser, sin alterar la lógica de los programas estructurados desde el Departamento de Lenguas. Es propositiva la investigación porque permitió explorar y además recomienda una propuesta de discusión entre los docentes de lenguas, que la dota de una adicional herramienta de investigación. Y el proyecto final fue una película que denominaron ellos True Love,
Tengo en pantalla los participantes y bueno, dice Freire, y quiero cerrar con esto, que enseñar exige saber escuchar, ponerse también en el lugar del otro. Y Seremei, en Garífuna, gracias. Hemos tenido hasta este momento las perspectivas dentro de las modalidades de enseñanza presencial, semipresencial, digamos, a distancia y también virtual. Y por último, la presentación de la maestra, en la cual nos daba a conocer cómo realizar el aprendizaje a partir de proyectos. Entonces, ahora vamos a tener la participación de la maestra Vanessa Merlo, quien desde el punto de vista de su experiencia en el área de biología nos va a presentar otra forma de una modalidad que ellos han enmarcado dentro de su trabajo de la enseñanza de la biología y también pues una experiencia de investigación. Pues les pedimos que si tienen más preguntas pues las envíen. Hemos visto que los maestros nos están enriqueciendo con sus experiencias y esperamos que para ustedes pues también sean útiles. Entonces dejamos a la maestra Vanessa Merlo con su proyecto. Quiero agradecer por esta oportunidad para poder articular cada uno de los elementos que se abordaron con mis predecesores. Básicamente, pues, el primer expositor explicaba el contexto sobre las modalidades de la enseñanza en la universidad. Seguidamente, pues, vino el doctor Edwin y expuso sobre el marco regulatorio, ese escenario. Y luego la doctora también mencionó una experiencia de aprendizaje autónomo. En este caso, pues, su servidora va a exponerles una experiencia de la transposición didáctica en la asignatura de Biología Marino-Costera en relación al proceso de investigación en el Centro Universitario Regional Litoral Pacífico. Entonces, mi presentación está orientada en los siguientes aspectos que ustedes van a ver a continuación. Vamos a abordar la introducción, los objetivos mismos de la exposición, que es una investigación también que vamos a desarrollar como una sistematización de una experiencia, método, desarrollo, conclusiones y las referencias bibliográficas. Bueno, básicamente nosotros, para poder articular algunas de las preguntas que nos hacíamos en las asignaturas de la carrera de Ciencias Acuícolas y Recursos Marino Costeros de una ingeniería, era cómo podemos abordar temas con un contenido muy alto y poderlo traducir y llevarlo hacia los estudiantes. Esa es alguna de las preguntas que me hacía. Entonces, mi fundamentación está orientada también en un autor, Chevallard, Yves, en Francia, de la escuela francesa, en 1998, ¿verdad?, donde explica y describe la transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado, ¿verdad?, donde muestra que todo proyecto social de enseñanza y de aprendizaje se constituye dialécticamente con la identificación y designación de contenidos, de saberes, como contenidos a enseñar. Pero también otros autores que también han dado seguimiento sobre esta fundamentación habla de la transformación del contenido, ¿verdad?, de una forma accesible, ¿verdad?, que pueda estar hacia los estudiantes, ¿verdad?, en la forma de transformar este contenido en conocimiento que sea accesible, estimulante también. Actualmente nuestra sociedad latinoamericana presenta una gran debilidad en los estudiantes universitarios y mucho uno lo percibe en sus observaciones, en sus preocupaciones sobre cómo investigar, que esa investigación tienen mucho temor, mucha preocupación al iniciar. Entonces, a raíz de esta situación, pues nosotros decidimos entrar en un proceso y en ese proceso pues nos planteamos los objetivos siguientes: analizar la experiencia de la transposición didáctica en la enseñanza de la asignatura de Biología Marino-Costera en el centro y su relación en el proceso de investigación.
determinar mediante este proceso de transposición didáctica el desarrollo de competencias investigativas durante la enseñanza de biología marino-costera, establecer la relación en la aplicación de esa transposición didáctica y del proceso de investigación en la experiencia de la enseñanza de la asignatura. Quiero comentarles que Muñoz, un autor muy destacado que sigue mucho a Chevallard-Yves, muestra cómo estas competencias pueden ir en un proceso, cómo articularlo. Esos eran algunos de los elementos, porque nosotros estamos formados en nuestra área de especialidad, ¿verdad? En este caso bióloga, pero para poder articular y poder transformar esa información y generar esas competencias, que era lo que buscábamos, entonces decidimos desplazarlas de la siguiente manera. Nosotros en la carrera pues desarrollamos giras académicas y dentro de ello pues tenemos que hacer un proceso, ¿verdad? Ese proceso del acompañamiento del estudiante en las fases de ese proceso de investigación. ¿Cómo hacer para enseñar a investigar investigando? Escribir ese proceso de colaboración, ese proceso de investigación. Para ello, pues ellos junto con su profesora, ¿verdad? En este caso, hacemos la visita a la gira y es en la zona sur, vamos a zonas marino-costeras, ¿verdad? Y desarrollamos todo un protocolo, ¿verdad? Donde desde el momento hay impacto colaborativo, ¿verdad? Impacto de trabajo en equipo, ¿verdad? Colaborativo, de estímulo también, pero en el cual vamos haciendo uso de protocolos, donde va el registro, por ejemplo, de datos, ¿verdad? En las zonas costeras, ¿verdad? Colecta de individuos, ¿verdad? Que no solo se queda ahí, ¿verdad? Sino que también se toman, que vamos a ver en la siguiente imagen, tomamos coordenadas, la ubicación geográfica, tomamos datos biofísicos, ¿verdad? La biometría, por ejemplo, de los organismos. Entonces, todo eso es un proceso de investigación, pero ¿cómo hacer, verdad? Que se pueda articular dentro de este proceso de transformación. Este era el punto. Aquí ustedes pueden observar, ¿verdad? Básicamente, perdón, sí, creo que me voy a parar un momentito, sí. Básicamente aquí se ve todo el desplazamiento durante los patrullajes que hacemos y durante los recorridos, porque no solamente se va a hacer colecta de individuos y tomar datos sobre los mismos, sino que también hacemos un acompañamiento de un proceso donde otra de las competencias que ellos adquieren tiene que ver la competencia en y con la comunidad, ¿verdad? Que es en el momento del desove de la tortuga golfina. Entonces, durante ese proceso, pues hacemos patrullajes, monitoreo, y esta es toda la extensión, 8.5 kilómetros con los jóvenes, ¿verdad? Entonces, tenemos que quedar. Entonces, la comunidad de Cedeño, ¿verdad? Y básicamente, pues tenemos un campamento donde hemos desarrollado. Quiero expresar que el desarrollo de esta labor se hizo en los años 2015-2016, que olvidé destacar, ¿verdad? Con los estudiantes de esta asignatura, pero que también eventualmente este trabajo no ha quedado aquí, ¿verdad? Se ha tratado de continuar para desarrollar una sistematización, pero es muy importante también destacar que dentro del mismo no solamente es recopilar datos, sino que luego seguidamente van a ver que generan unos impactos que están más que todo destacados en ellos como estudiantes para formar sus competencias. Aquí podemos observar otra de las competencias, investigar en y con la comunidad, ¿verdad? Donde se desarrolla para la siembra. Durante ese patrullaje pues se recolectan los huevos y se van a sembrar junto con los mismos miembros de la comunidad local. Y también se toman medidas de la biometría de la tortuga, en este caso que ustedes pueden ver aquí la imagen. Entonces, es parte del desarrollo de investigar en y con la comunidad, realización de exposiciones sobre ese proceso, ¿verdad? Porque todo esto se desarrolla en toma de datos, pero a la vez ellos desarrollan un informe, que es un proceso, ¿verdad? Se les enseña desde la introducción de cómo recopilar información, luego la toma de registro de datos, pero luego también se desarrolla una labor en el laboratorio donde se hacen medidas, toma de peso y se clasifica el organismo para luego plantearlo en un informe. Parte de este desarrollo de trabajo, actualmente tenemos publicaciones que han sido asesoradas por su servidora con los estudiantes y han sido de publicación desde el 2016, 2017, también tenemos del 2013
y ellos pues han publicado. Esto para mí creo que, y también las experiencias y sus percepciones han sido muy importantes porque también participaron en el Congreso del 2017 de investigación y ellos se expusieron. Entonces esto estimula y también hace ver que el proceso no solamente es generar un informe, sino que una publicación. Y dentro de ese proceso pues lo pudimos lograr para hacer esa transformación de esa información. Dentro de las conclusiones que podemos mencionar, alguna de ellas es que el uso de la estrategia de transposición didáctica en la aplicación de la enseñanza de la asignatura de Biología Marino-Costera va a promover y promueve una comunidad de aprendizaje y fortalecimiento académico, que ese era uno de los objetivos. También que ese proceso de investigación con la relación de la transposición permitió brindar oportunidades en escenarios reales, porque realmente al estar en un contexto real de un escenario de esteros en las comunidades, eso les permite a ellos estar más en contacto con una realidad. Y también alcanzar y adquirir esas competencias investigativas que al final se ven como un producto. La transposición didáctica comprende del saber sabio, sí, al saber enseñado, como una herramienta, ¿verdad?, que va a convertir ese saber a hacer. Y en realidad ellos hacen todo este proceso haciéndolo, ¿verdad?, y aprendiendo. El proceso de investigar en relación con esa transposición deviene en el quehacer docente, en el saber enseñar y transformar en un saber científico. La experiencia en la transposición didáctica de la asignatura de Biología Marino-Costera permite introducir al estudiante de manera sistemática las fases en el proceso de investigación a la organización colaborativa y consolidar el conocimiento a futuro para su desempeño profesional. Entonces, ha sido una experiencia, vamos a sistematizarlo, pero realmente articular todos estos elementos para lograr un objetivo al final y un producto al final, que ellos trasciendan y que vean que se ve como un resultado final, esto es muy importante. Prácticamente esta es una estrategia para desarrollar las modalidades de enseñanza, ¿verdad? Y estas son las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Tenemos una serie de preguntas que están sobre todo enfocadas en una primera parte vamos a sacar lo que es la normativa de la universidad, en la cual nos están preguntando qué podemos hacer nosotros en cuanto a la no lo dicen abiertamente la normativa, ¿verdad?, para armonizar lo que es el modelo educativo a las diferentes modalidades de enseñanza que se están planteando en la universidad, y que si consideramos que tenemos una población de alumnos millennium, ¿cómo podemos cubrir esos desafíos con la universidad? A la vez que presentan una propuesta, diría yo, en la forma como está presentada la pregunta, de por qué no darle una inducción a los maestros en el sentido de uso de nuevas tecnologías, que qué se podría normar en ese sentido para que los maestros puedan utilizar mejor todo lo que son las TICs en la enseñanza. Y también tenemos algo que podríamos decir que aunque las maestras Vanessa y Noemí nos presentan un estudio biológico, de una investigación, podrían pues darnos también algunas sugerencias en relación a cómo poder utilizar otras didácticas para la enseñanza de las diferentes asignaturas que se imparten en la universidad, sobre todo esas asignaturas que consideramos pétreas o que son de formación general y que probablemente ellas en alguna manera tuvieron algo que ver. Y eso pues considero yo que tiene que ver en alguna manera con nuevas formas didácticas y con algo sobre la normativa. Y una pregunta también que podemos agregar a la parte normativa es el asunto de la democratización de la educación universitaria. ¿Cómo nosotros podemos hacer que la universidad llegue a otros espacios y pueda pues darse apoyo a estas personas y que haya un acceso general? Entonces, eso para una primera parte, que le vamos a ceder después las palabras aquí a los maestros, y las siguientes preguntas que tenemos acá vamos a tratar de, una vez que estos maestros nos compartan esta parte que tiene que ver con normativa y nuevas didácticas, las preguntas que están dirigidas prácticamente al maestro Luis, que vamos a también tratar de consolidarlas para que él nos pueda dar una respuesta.
Entonces, si algún miembro de la mesa nos quiere colaborar con estas preguntas anteriores o inquietudes que han mostrado los maestros, les concedemos la palabra. Mire, las preguntas tienen que ver con cuestiones de normativa universitaria en asunto de cómo podemos hacer para que el maestro, en primer lugar, se involucre directamente en el asunto de usar nuevas metodologías en la enseñanza y que se les haga algunas inducciones a los maestros. Luego, otras tienen que ver en cuanto a la democratización de la universidad, de las enseñanzas y algunas prácticas didácticas que se pudieran en alguna manera consolidar o proponer para que nosotros podamos desarrollar una mejor universidad, considerando de que tenemos una población que se considera dentro de las normativas actuales millennium. Vamos a ver. Primero felicitarles por, son sobrevivientes ante esta tortura ustedes. Eso de estar aquí a más de una hora no creo que sea tan agradable. Lo mismo me imagino que deben decir los estudiantes de nosotros. Entonces ya con eso pues creo que si están sobreviviendo ya es un gran avance. Sobre la normativa del uso de tecnologías digitales, vamos a decir, aquí en la universidad, esto más que todo tiene que ver con lo que el profesor considera que es como su reto para poder entrar en el uso y un buen empleo de esos recursos y herramientas y medios que la universidad tiene. Primero, ¿qué es lo que debemos de hacer? Capacitarnos. Eso es básico y hasta de sentido común. Capacitarnos en el uso con algunos cursos más sistemáticos. Creo que a nivel de diplomados o a nivel también de maestrías. Porque sí es cierto que aquí hay unos cursos diversos, incluso hay uno que se le llama el asesor en línea o no sé qué más cosas, pero esos son así como algunos cursos bastante simples como para motivar o para introducirnos en ese mundo. La otra es que hay un principio que dice ahí, dime qué has hecho y te diré quién eres. Algunos de los profesores venimos arrastrando el uso de estas tecnologías desde las tecnologías análogas, porque tecnología siempre ha existido. No es nada, no es lo que la diferencia hoy es lo digital, pero tecnología siempre ha existido y siempre hemos hecho uso de tecnología. Por ejemplo, venimos arrastrando el uso de herramientas, por ejemplo, como la videograbadora. He visto muchos profesores desde mi tiempo, por ejemplo, en las clases de inglés con su grabadora y sus lecturas y sus lecciones en inglés. Eso es tecnología. A este profesor no se le dificultó después producir un video para sus estudiantes o trabajar con sus estudiantes con un video. El otro también es el uso también de unas cositas que se llamaban filminas y que quienes trabajan la fotografía las conocen muy bien y saben cómo es el proceso también de eso. Esos fueron también objetos de aprendizaje y fue tecnología para la época. El hecho de que uno estuviera con un tecladito ahí, con un botoncito apretando conectado a un cable, eso era tecnología, impresionaba al estudiante también, el proyector de acetatos. Entonces, para esto entonces tenemos que ver un poco ese pasado en la cual nosotros nos venimos desempeñando y ya después no nos costó migrar a formatos y a mirar también herramientas ya digitales. Y la otra, que muchos profesores que ya está hoy entrando acá a la universidad, estos compañeros ya traen alguna base de ellos de su formación en algunos cursos de computación. Por lo tanto, entonces no le veo yo ninguna dificultad. Ahora, ¿cómo democratizar esto? Esto ya también tiene que ver con la universidad, en la cual las aulas, por ejemplo, las acondicionen con equipo. Y el profesor que no hace equipo, no hace uso de ese equipo, ya es un problema ya muy particular. Pero estamos viendo, si se fijan, previo a este evento, han inaugurado unas aulas inteligentes. Eso a mí me ha llamado la atención. Como un edificio conocido como Titanic pasa vía los estudiantes de decir, miren, ahora ya no es el Titanic, ahora se llama el crucero, dice. Y entonces y fui por ahí a ver, ¿verdad?, a qué se llamaba entonces aula inteligente.
Y realmente lo único que cambia es que está bien maquillado, hay pizarras que no están casi con mucho uso, pero siempre son de formica con marcador. Pero sí tienen un proyector a una pantalla dirigida, en la cual entonces ya uno ya puede ir ya solamente con su memoria o conectarse y hacer su clase de otra, con otros apoyos nada más. Pero eso yo pienso que es actitud de cada quien. Y tecnología siempre es haciendo un buen uso de la pizarra. Eso también es buena tecnología. El marcador bien usado también es igual. Entonces, una hoja de papel también, un gráfico de una hoja de papel es también tecnología. Por lo tanto, entonces, nosotros lo hacemos. El problema es que a veces no nos quieren ver que nosotros hacemos. Ese es así, en pocas palabras. Muy bien, yo quisiera plantear en cuanto a la normativa. Yo decía que la normativa ya existe, como leyes hay cantidades en el país. Creo que para poder implementar la normativa necesitamos hacer un diagnóstico real y empezar a tomar decisiones basadas en evidencia. Es decir, tenemos que conocernos realmente cómo estamos. En cada carrera tiene que saber qué profesores pueden realmente y qué profesores manejan la tecnología, quiénes necesitan qué capacitaciones, porque el problema es que se nos invita a capacitaciones genéricas, a las que asistimos a veces porque nos obligan, porque tenemos que ir, porque son parte de la formación que se da, pero no me consultaron a mí si yo ya tenía formación en eso. Entonces yo llego a la formación a contestar mis correos o a hacer otra cosa. Entonces creo que primero tenemos que hacer un diagnóstico real de cuáles son nuestras capacidades. Como bien lo decía el profesor Luis, lo tradicional no necesariamente es malo. Las tecnologías deberían ser un medio y no un fin. El hecho de que un profesor no implemente la tecnología en su clase no quiere decir que es malo. Si al final está desarrollando competencias, conocimientos, habilidades, destrezas en sus estudiantes, ¿cómo estamos midiendo eso? El problema que considero yo, desde mi punto de vista, y como siempre digo que no es más que la vista de un punto, es que queremos hacer las cosas sin saber dónde estamos parados. Queremos correr una maratón de 42 kilómetros cuando ni siquiera hemos empezado a gatear. Entonces, considero que hay facultades mucho más avanzadas que otras, docentes con mayor conocimiento que otros, y que deberían entonces, deberíamos partir de un diagnóstico real para tomar decisiones y definir qué debemos hacer y quiénes deben hacer ciertas actividades, ciertas capacitaciones y otras. Hay unas becas de relevo generacional, estudiantes que están y docentes que están yendo a estudiar fuera del país, y como se llama relevo generacional, yo trabajé mucho tiempo en la Dirección de Investigación Científica y capacitaba docentes de la universidad. Ahora estoy en la carrera de lenguas, pero en ese tiempo que estuve en la Dirección de Investigación Científica descubrí que muchos de nuestros docentes van a las formaciones por el diploma, porque vale 0.5 cada diplomita para la reclasificación, pero que realmente el impacto que tienen las formaciones o que eso se lleve a la práctica está muy alejado de la realidad. Entonces, el fin es mejorar la calidad de la educación. A mí, si me dan educación de calidad, no me importa si lo hacen bajo un árbol, si es de calidad. Entonces, la tecnología puede ser un buen medio, el fin es lograr educación de calidad. En cuanto a la democratización de la educación, tenemos un problema de base. Hay que trabajar con todo el sistema educativo. Quizás cuando los estudiantes están llegando a la universidad, y digo quizás, ya es demasiado tarde. Antes esta era la universidad de los pobres, era la universidad de las mayorías. Ahora los que aprueban la prueba de aptitud académica para ingresar a la universidad ya no son los estudiantes de colegios públicos en mayoría. Ya antes era el 80% de estudiantes de instituciones públicas los que aprobaban, los que estudiaban en la universidad, contra el 20% de instituciones privadas. Ahora eso está como en el 65 y 35, o sea, 65% de los estudiantes estudiaron en un colegio privado. Entiéndase, tuvieron mejores oportunidades y posibilidades de educación, colegios privados donde ahora hasta la preparación para la PAA es parte de su trabajo, es parte de su quehacer en el último año.
Entonces, creo que está pasando algo como la aplicación de la ley de Mateo. Al que menos tiene se le quita para darle al que más tiene. Entonces, creo que como universidad tenemos que volver a la comunidad, tenemos que volver a la escuela. Si sabemos nosotros que las escuelas tienen deficiencias, ¿dónde están los mejores maestros de matemáticas? ¿Dónde están los mejores maestros de sociales? ¿Dónde están los mejores maestros de español? En la Universidad Nacional Autónoma. Tenemos que ir a la comunidad para que esa democratización realmente llegue, que volvamos a ser una universidad pública para la población, que realmente, como antes se veía la educación como un medio de ascenso social, ya para mucha gente pobre, la educación no es una posibilidad de ascenso social, porque simplemente no pueden pagar un colegio y menos venir a la universidad. No es solo darles el acceso, mucha gente ni siquiera tiene los 13 lempiras del bus o 26 que tocaría en un día. Entonces, la democratización de la universidad pasa por muchas cosas, pero creo que es importante que la universidad regrese a la comunidad, que la universidad vuelva a ser parte de la comunidad, que cuestione, que investigue, que argumente, porque la universidad actualmente es silenciosa ante muchos problemas que pasan en la sociedad. A mí me gustaría abordar el tema de la consulta sobre las estrategias, ¿verdad? Estaba orientada, pues, básicamente para que nosotros pudiéramos implementar esta fundamentación y desarrollar la transformación de la información, de este contenido y llevarlo hacia los jóvenes. Tuvimos que investigar mucho, estudiar mucho, comprometernos y saber hacia dónde nos teníamos que dirigir. Obviamente todo esto está concadenado con el perfil que nosotros esperamos como los futuros profesionales. Y yo creo que esa es alguna de los aspectos que cada docente debe hacer, cuál es el perfil que estoy formando, ¿verdad? En primer lugar, ya lo decía la expositora en la mañana, ¿verdad? El modelo, tener muy claro hacia dónde vamos y saber muy bien qué es lo que esperamos al finalizar la clase. Entonces, pero también en nuestra experiencia supimos que el desarrollar este trabajo también permitió fortalecer muchas clases que van avanzando ellos, porque a veces muchas asignaturas pueden estarse desarrollando, pero no generan la base necesaria para que los jóvenes puedan seguir avanzando en su pensum, ¿verdad? En su desarrollo desde el plan de la carrera. Entonces, las clases, por ejemplo, de métodos, técnicas de investigación y seminario, lograron fortalecerse a través de esta asignatura. Entonces, y luego, pues, además de fortalecerse, ellos tuvieron la oportunidad de publicar. Muchos de ellos ya están en su práctica, otros ya están graduados y en su currículo pues colocan las publicaciones que sirven también para ellos, para poder optar a becas. Entonces, bien interesante que todos, pues, como docentes, nos hagamos la pregunta qué es lo que queremos lograr al finalizar dentro de la asignatura y cómo vamos a articular con todo el desarrollo del perfil del profesional que queremos lograr y cómo formarlos a ello, ¿verdad? Eso requiere compromiso, investigación, creatividad, dedicación, voluntad y mucho esfuerzo. Eso es, básicamente. Solo quiero referirme al comentario que hizo el profesor Luis en cuanto a que los profesores necesitamos formarnos para el uso de la tecnología. Yo pienso que nos hemos formado de manera bastante desarticulada, no ha tenido continuidad y quiero mencionar el caso, por ejemplo, de la doctora Patricia Hernández, con quien tuve el gusto de realizar un curso que duró creo que unos 3-4 meses. Es el único momento en el que yo realmente siento que he adquirido las competencias como para tener mi clase en línea. Sin embargo, se llegó hasta ese momento, hasta ir paso a paso con todos los recursos necesarios, pero no logramos el producto final de tener nuestra clase ya disponible para nuestros estudiantes. Entonces, si está aquí alguien encargado de este tipo de formación, yo abogo porque los profesores necesitamos formarnos, pero que nos lleven, que haya de alguna manera un control hasta tener
nuestro producto y realmente atender a esa demanda que cada vez es más creciente de nuestros jóvenes. Por otra parte, y en apego a lo que he presentado como investigación, no cambiaría ninguna tecnología por el contacto directo con mis estudiantes. El conocerlos, el saber cómo se sienten, el saber hasta dónde están llegando, qué problemas tienen y cómo puedo yo colaborarles, es la parte humana que creo que necesitamos y que además estamos obligados en la construcción de este ciudadano hondureño que necesitamos tanto debido a tanta problemática social a la que ahora nos enfrentamos. Y concluyo con esto. Gracias. Muchas gracias. Falta un momentito. En relación a lo que es la modalidad virtual y a distancia, tenemos aquí una serie de preguntas que tienen que ver en cuanto a la calidad que se debe dar y qué relación puede existir entre la modalidad a distancia y la presencial. Algunas sugerencias que solicitan en cómo podría mejorarse la evaluación en cuanto al sistema presencial y a distancia también, y la relación que debe de tener el programa que se da en cada una de las asignaturas a presencial y a distancia. Y una pregunta muy específica, ¿en base a qué está diciendo que los estudiantes en línea no aprenden? Es una pregunta bien sencilla y la respondo rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer para que sea una educación de calidad en línea? Primero, los profesores deben de ser productores de sus contenidos. Para estudiantes, no para colegas. 1. 2. El profesor también debe diseñar y producir los objetos de aprendizaje, las herramientas con las cuales va a trabajar el estudiante y que quien asuma la responsabilidad de el soporte tecnológico tenga capacidad de buenos programadores, para que esos programadores sean capaces también de que al momento de poder diagramar y programar un objeto de aprendizaje al estudiante le sea amigable. Y una tercera idea también es que el profesor sea también quien administre su espacio virtual, no algo que esté encajonado, enclaustrado ni encarcelado, en la cual usted tenga que depender de alguien allá y decirle, mire, fíjese que yo tengo esta observación en esto. No, el profesor tiene que ser administrador también, el profesor tiene que ser todoterreno, tiene que ser profesor presencial, profesor bimodal, profesor en línea, pero para eso entonces tendrá que formarse, capacitarse sistemáticamente como mínimo a nivel de maestría. Eso considero que puede ser una de las opciones. La otra es que no debe de haber exámenes de pinchar nada más o de arrastrar si es verdadero o es falso, no. Tiene que ser trabajo creativo con un buen diseño instruccional en la cual el estudiante va a aprender de los contenidos que tiene y de la información que tiene y de la información opcional que tiene para que pueda también aprender autónomamente como se está hablando acá. Y por último, los tutoriales. Los tutoriales tienen que ser diseñados por el profesor también. El tutorial ayuda mucho para que el estudiante vaya paso por paso desarrollando sus actividades. De eso se trata una educación, pudiéramos decir, funcional en línea. Eso básicamente. Bien, respondiendo la idea de por qué los alumnos no aprenden, ese fue un tema que lo abordó el colega Luis, pero supongo que en la práctica viene de la experiencia, son los mismos estudiantes los que se plantean que no están aprendiendo de igual manera. Ojo, esto tiene mucho que ver, no tengo la información empírica para decirles a ustedes, hay un estudio que plantea esto, yo no lo conozco, pero lo que les puedo decir es que hemos sido formados en un sistema tradicional de educación donde el estudiante, al encontrarse con una formación en línea, una formación diferente, muchas veces no se siente cómodo y por eso abandona o por eso siente que el aprendizaje no fue tan significativo como lo hubiese sido de manera
presencial. En cuanto a la calidad de la enseñanza en cualquiera de las modalidades, yo pienso que tiene que ver primero con un problema de la Torre de Babel. Aquí cada quien hace lo poquito que puede, sin comunicación con las demás facultades, sin conexión con nadie. Cada quien quiere tener preponderancia. No, esto lo hizo la dirección de docencia, esto lo hizo la DIE, esto lo hizo la dirección de investigación científica. Cada uno quiere sobresalir sin realmente integrarse en un esfuerzo común que permita a todas estas capacidades que hay en la universidad de realmente hacer una punta de flecha que rompa, que realmente abra un espacio común. El problema es, desde mi punto de vista de nuevo, que nos falta enfocarnos, y aquí cada quien está hablando su idioma. Incluso entre facultades y facultades yo creo que tenemos diferencias en qué entendemos por la virtualidad, qué entendemos por evaluación, qué entendemos por planificación. Entonces, mientras no unifiquemos criterios, cada quien va a estar haciendo su esfuerzo de manera aislada, ¿verdad? Y vamos a pretender construir una Torre de Babel que no nos va a llevar a ninguna parte. La calidad también tiene que ver mucho con el énfasis, cambiar el énfasis. Estamos muy enfocados en el proceso. Tiene que hacer esto, el estudiante tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, pero estamos olvidando el producto. Entonces, creo que tenemos que retomar el énfasis en el producto. O sea, ¿para qué yo doy mi clase? ¿Para qué sirve la clase de investigación que da la compañera Vanessa en el Litoral Pacífico? ¿Para qué sirve la clase de inglés que está dando Noemí? Mientras nosotros no tengamos esa claridad, la calidad de la educación va a seguir, incluso la forma en que medimos la calidad es diferente de entre facultades y facultades. Ahora estamos con los rankings de las universidades, eso es lo que determina la calidad. Mentira, al final lo que estamos llenando son datos estadísticos para pretender que estamos haciendo las cosas bien, y nos enfocamos mucho en cuántas personas se capacitaron, en cuántos docentes tienen la maestría, cuántos vienen con doctorado, pero cuántos realmente están implementando ese conocimiento adquirido para mejorar la calidad de la educación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bien, ahora vamos a escuchar la parte de la relatoría que nos hace una conclusión de lo expuesto por los 4 panelistas. Bien, buenas tardes, tengan todos y todas. Los puntos relevantes que abordaron los ponentes en esta mesa, en este panel, son los siguientes. Empezamos con el maestro Luis Sánchez, que nos explicaba que según la ley orgánica de la universidad existen 3 modalidades de enseñanza o de atención hacia los estudiantes, como es la presencial, bimodal o distancia, y la de en línea. Nos explicaba el maestro Luis que en cuanto a la presencial, pues se caracteriza porque hay un horario establecido, hay un contacto entre el docente y el estudiante y una hora de atención. La comunicación estudiante-estudiante, docente-docente y estudiante-docente nos comunicaba que es más efectiva. Se utilizan redes sociales, mencionaba el caso del WhatsApp, el correo electrónico, que nos decía que ya casi ya no tiene utilidad. En cuanto a la bimodalidad, planteaba el problema de que se están utilizando los contenidos y la forma de evaluación de presencial a distancia, y que eso no tiene una conexión y no está de acorde. Mencionaba en cuanto a la comunicación, que es una comunicación efímera cada 15 días cuando se ven el docente y el estudiante. En cuanto a la modalidad en línea, planteaba el problema de la automatización de las clases, donde el docente pierde el protagonismo, el estudiante no encuentra las herramientas necesarias para la solución de problemas. Planteaba el problema que les dio la respuesta de la calidad educativa, que si es buena o es mala, y él ya se las acaba de dar hace unos momentos. Pero lo que sí es cierto, los planteaba, es la deserción cuando se llevan estas clases en línea. A veces no tienen acceso a las redes sociales porque no hay un diagnóstico, pruebe si el estudiante tiene o no el acceso.
Y planteaba en cuanto a, a las clases en línea que se debe de pensar en la estructura y el impacto que estos tienen hacia los estudiantes. Y como lo novedoso estaba esto de la atención híbrida, que es la presencialidad con el auxilio del campus virtual, que permite el desarrollo de procesos de enseñanza más efectivo. Y en cuanto a los recursos y los medios, pues son diferentes, que van desde los tradicionales, informativos, ilustrativos y tecnológicos. Ahí depende de la capacidad del docente y del estudiante. Luego venimos con el doctor Edwin Medina, que se centró más que todo en la educación a distancia. Nos decía, empezaba con que la educación es una manifestación esencialmente de la sociedad o social, y empezaba con una cronología de cómo se desarrolló inicia la clase, las clases a distancia en los años 70 y luego las clases virtuales en los años 2010 y cómo se empiezan a normalizar a partir del 2014. Y planteaba una pregunta, que si la educación a distancia, no es como una pregunta, sino que a veces se mira la educación a distancia como solución de problemas en tiempo de crisis. Y planteaba que la interrogante, que si esto trae calidad, pertinencia, o sea, que si se cumplen los principios planteados en el modelo educativo de la UNAM. Y entonces, que si la educación a distancia se ve como una solución de crisis, entonces es esto de la democratización, y que si esta democratización trae al final calidad, si se utilizan métodos de evaluación propios para la solución de estos problemas, la evaluación de los estudiantes. Eso nos planteaba el maestro Edwin. Y planteaba esto de que si la educación, digamos, esto de cuando los estudiantes de la modalidad en línea a distancia llevan clases en línea, ¿por qué la universidad no le reconoce las clases que son cursadas esencialmente virtuales, tal como lo hace con los posgrados? Es un interrogante que él nos planteaba y nos decía si es que somos una sociedad en sospecha. Luego tenemos a la maestra Noemí Borjas, que lo que nos presenta es el resultado de una tesis de investigación de posgrado, de su maestría, en cuanto al desarrollo de la autonomía del aprendizaje basado en proyectos. Ella utiliza sustentos teóricos como Vygotsky, Freire, lo que es Kilpatrick y Puren, son los que ella nos planteó los aportes de cada uno y cómo cambia la forma de enseñanza y de aprendizaje, cómo hay una motivación, hay una alegría de los estudiantes y una autonomía al momento de aprender. Finalmente, la maestra Vanessa Merlo nos explicaba la transposición didáctica en un espacio de aprendizaje en clase de biología marino del Centro Universitario del Regional Pacífico, donde el estudiante aprende haciendo y fundamentalmente investiga y al final presenta sus productos, que son publicaciones que a la larga le sirven en su desarrollo profesional y para la obtención de becas. Eso es los puntos relevantes que miramos que los maestros nos expusieron. Tenemos un reconocimiento para José Omar Flores Osorto, que es nuestro relator, de parte de la Dirección de Docencia de la Universidad Nacional Autónoma y la Vicerrectoría Académica, donde se le otorga este reconocimiento por haber fungido como relator en esta mesa que se le da un reconocimiento por una participación de 12 horas, firmado por la vicerrectora académica Belinda Flores Mendoza y por la directora de docencia Magda Elsie Hernández. También para nuestros ponentes tenemos otro diploma de reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Docencia, en este primer Congreso de Docencia, que dice así: otorga diploma de reconocimiento como ponente en la mesa de debate a Luis Adolfo Sánchez por su colaboración en el desarrollo académico del Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria, con una participación de 30 horas, celebrado en Ciudad Universitaria del 25 al 27 de septiembre de 2018.
Firman la vicerrectora académica, la máster Belinda Flores de Mendoza, y también la directora de docencia, la máster Magda Elsie Hernández. Felicidades. Bueno, miren, esto es una reclasificación automática, estoy contento por eso. Pedimos al doctor Edwin Medina, por favor. Por favor, la maestra Noemí Borjas Rodríguez. Otra. Y ahora, por favor, a la maestra Vanessa Merlo Rodríguez también le otorgamos su diploma de reconocimiento.